La Segunda Guerra Mundial vio a millones de hombres de diversas naciones en el mundo no solamente enfrentarse a los riesgos de morir por consecuencia de los combates en el campo de batalla, sino también debido a las inclementes condiciones de los diversos teatros de operaciones militares en el mundo. Para nosotros no es novedad las condiciones durísimas que los marines de Estados Unidos enfrentaron en el frente del Pacífico durante 1942 a 1945. El clima tropical, escasez de agua potable y las enfermedades tropicales de diversa índole que abundaban en ese frente deberían haber hecho desastres en las fuerzas estadounidenses, pero el trabajo efectivo del Departamento Médico de Estados Unidos permitió, por ejemplo, vacunar a más de 11 millones de soldados contra el tétano, por lo cual durante toda la guerra solamente se registraron apenas 3 casos de esta enfermedad en soldados. Además, vacunas contra la viruela, tifoidea, cólera, fiebre amarilla, entre otras, fueron aplicadas dependiendo de a qué frente era enviado el soldado, lo que redujo a niveles mínimos las bajas por enfermedades. Por el lado británico, en la infernal campaña de Birmania, el general William Slim enfrentó las consecuencias de una escasa sanidad y concientización de las tropas en cuanto a la higiene general y personal. El problema de las enfermedades era tan grave que estaban destruyendo al 14º ejército británico más que los propios japoneses. El general Slim identificó el problema en poco tiempo. En su libro titulado De la derrota a la victoria, Slim menciona aspectos muy interesantes. Por ejemplo, él dice: "Mi segundo gran problema fue la salud. El primero serían los suministros y el tercero la moral. En 1943, por cada hombre evacuado con heridas, había 120 evacuados por enfermedades. La tasa anual de malaria por sí sola era cerca del 85% de la fuerza total de mi ejército, y era aún mayor entre las tropas de primera línea de combate. Un simple cálculo me demostró que en cuestión de meses, a este ritmo, mi ejército se habría evaporado, y de hecho lo estaba haciendo ante mis ojos". ¿Qué hizo Slim? Exigió a oficiales de regimiento y batallón supervisar la higiene de las tropas, así como el consumo de las dosis diarias de mepacrina, un medicamento eficaz contra la malaria. Si los oficiales no cumplían estas órdenes, eran simplemente degradados y retirados del ejército. Lentamente todos comenzaron a tomar conciencia de la importancia de la lucha contra las enfermedades y las condiciones insalubres, desde generales a sargentos y soldados rasos. Resultado, pues el número de bajas por enfermedad empezó a decrecer, y para finales de 1944, por cada 1000 soldados del 14º ejército, apenas uno era baja por enfermedad. El general Slim identificó rápido uno de los principales problemas de su ejército, y en un ambiente hostil como las junglas del sudeste asiático, encontró una solución. Pero, ¿qué pasó con Rommel y su ejército en el norte de África? Rommel enfrentaba también condiciones hostiles al igual que Slim, y es más, esas mismas condiciones le pasaron una factura terrible a su ejército. En 1942, de los más de 42.000 soldados alemanes evacuados del norte de África, 28.500 fueron por cuestiones de enfermedades asociadas a disentería o malaria. El restante sería evacuado por heridas de combate en el frente. Según el libro de Nigel Thomas, el ejército alemán en la Blitzkrieg, bastante recomendable por cierto, una división de infantería motorizada, de montaña o panzer, se conformaba en promedio por 14.000 hombres. Eso quiere decir que en 1942, el año decisivo de la campaña en el norte de África, Alemania perdió 2 divisiones únicamente por motivos asociados a enfermedades. Al parecer, Rommel, a diferencia de Slim, no dimensionó o no tomó la importancia necesaria de una correcta sanidad entre sus tropas. Tras una serie de espectaculares victorias entre 1941 y mediados de 1942, Rommel sería finalmente derrotado, y por lo general se suele atribuir esto a la ventaja de tropas y material de los aliados, pero como ustedes ya pueden ir evidenciando, los mandos alemanes fueron en parte propiamente responsables de esta desventaja en cuanto a tropas. Me puse a buscar un poco de información del número de bajas alemanas en la segunda batalla del Alamein, y resulta que el total de bajas alemanas se dividió en 3 categorías: soldados hechos prisioneros, bajas por enfermedades y por último las bajas de combate, que incluye heridos y muertos. El segundo lugar de estas bajas totales lo ocupaba las bajas por enfermedades.
Incluso antes de la batalla, la 15ª División Panzer, con una fuerza inicial de más de 12.000 hombres, apenas disponía de 3.800 soldados aptos para el combate en ese momento de la batalla. Quiero que veamos esta escena bastante curiosa del documental Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. En su momento sé que a muchos les pareció gracioso o curioso ver a estos jóvenes tanquistas alemanes freír un huevo sobre su tanque claramente sucio en medio del desierto, pero si ponen un poco más de atención, podrán ver la cantidad de moscas que se posan sobre su comida. Posiblemente estos soldados 2 o 3 semanas después, si no cayeron en combate, lo hicieron por algún tipo de infección estomacal que los sacó del frente. Y yo les voy a preguntar, ¿dónde creen ustedes que estuvieron estas moscas antes de posarse sobre la comida? Muy seguramente sobre cuerpos en descomposición de los caídos que no lograban ser enterrados o incluso sobre heces humanas. La disciplina sanitaria era tan floja en el Afrika Korps que un informe británico elaborado en 1944 acerca de la campaña en el norte de África menciona lo siguiente: las posiciones defensivas enemigas son obvias por la cantidad de heces que yacen en el suelo, además de las cientos de moscas que vuelan en el lugar. Este desprecio por la higiene se convirtió en una gran amenaza para el enemigo, debido a que afectó a entre el 40 y el 50% de sus tropas de combate. En el interrogatorio de los oficiales médicos capturados, parecen no tener idea de las medidas sanitarias más elementales, y tienen una tasa de disentería tan superior a la nuestra, que se cree que las malas condiciones físicas de estas tropas jugaron un papel muy importante en la victoria en el Alamein. Por ejemplo, los tan cuestionados italianos no padecieron estos problemas al mismo nivel que los alemanes. Una de las primeras cosas que los italianos hacían, y esto lo pudieron identificar los británicos en los interrogatorios, era establecer los hilos donde la tropa haría sus necesidades, ubicados lejos de las trincheras y mucho más lejos de las cocinas de campaña. Esto evitó la proliferación de las moscas y enfermedades infecciosas entre la tropa. A diferencia de los alemanes, los cuales en un terreno bastante desconocido para ellos, creían quizá que el inclemente sol de África secaría su excremento antes de que las moscas pudieran proliferar. Grave error. Las cocinas de campaña alemanas se volvieron focos de infección para muchos soldados. Entonces, ¿por qué Slim sí y Rommel no? Rommel no fue ajeno a la información sobre la enorme cantidad de bajas de su ejército por enfermedades, pero poca y casi nada mención de esto se encontró en sus diarios. En el libro The Rommel Papers del historiador Basil Littleheart, entre los cientos de documentos y escritos de Rommel, solamente se encuentran 2 menciones al tema de salud de su ejército en África, el primero fechado el día 2 de agosto de 1941. Rommel hace una breve anotación: muchas enfermedades. Un mes después, en septiembre, volví a anotar: en mis continuas visitas al frente, escuchaba muy seguido acerca de desfiles de enfermos a causa del mal estado de las raciones. Curiosamente, al igual que muchos otros, Rommel sería evacuado a Alemania por enfermedad hasta en 2 ocasiones. Las enormes bajas sufridas por el Afrika Korps por enfermedades de diversa índole, atribuidas principalmente a su negligencia en salubridad, se puede atribuir a 2 posibles causas, y quiero que ustedes opinen cuál de estas 2 es la más probable. La primera es que Rommel y su personal médico nunca dimensionaron la magnitud del problema y por ende no llevaron medidas eficaces para contrarrestar esto. Lo segundo es la indiferencia de Erwin Rommel frente a este problema. Un general con su experiencia y prestigio no debería haber tenido demasiado problema para poder hacer el mismo sencillo análisis que el general Slim en Birmania, e identificar el problema de tan elevado número de bajas por enfermedad, pero al final quiero conocer su opinión. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.